Hola, bienvenidos al módulo 2. Esta semana vamos a meternos en el corazón de la redacción y vamos a estar midiendo la producción, los resultados y el rendimiento. La idea que está atrás de todo este capítulo es que tenemos que ir, si queremos evaluar todo esto, más allá de las páginas vistas. ¿Por qué? Porque las páginas vistas son una buena métrica de alcance, pero que tiene sus limitaciones. No nos dice nada sobre el consumo o el comportamiento de los visitantes, no nos dice nada sobre la producción, o sea, logramos una X cantidad de páginas vistas, pero la logramos con un artículo, 100 o 20. No lo podemos saber a través de las páginas vistas. No nos va a decir nada sobre el rendimiento de un autor o de una categoría. No hay contexto para poder entenderla. Entonces, una visión integral de analíticas para producción de contenido tiene que tener en cuenta tres aspectos. Por un lado, la producción. Segundo, los resultados que logramos con esa producción. Y finalmente, una vez que tenemos eso, tenemos que medir eh, el rendimiento. Para medir la producción, lo primero que hay que hacer es saber qué y cuánto estamos produciendo. Contar el número de artículos producidos en un periodo determinado. En este caso, este productor de contenidos, por ejemplo, tuvo 519 notas publicadas, de las cuales 130 fueron de la categoría de entretenimiento, que representaron un 25% del total. Estilo de vida tuvo 105, con un 20% del total. ¿Qué resultados se obtuvieron con esa producción? Bueno, la primera categoría en resultados, entendidos como páginas vistas, es entretenimiento. Es un 19% del total. Internacional es la segunda, con un 17% del total de los resultados. Cuando tenemos la producción y tenemos los resultados, vamos a poder entender, como decíamos antes, el rendimiento. Y es donde las cosas se empiezan a poner un poco más interesantes. Vemos que, por ejemplo, la categoría de entretenimiento tenía un 25% de la producción, mientras que, por ejemplo, fútbol tiene solo un 5% de la producción, solo 29 artículos producidos en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, con una logramos un 19% de la producción y con otra el 16%. Es una división muy grande. Por ejemplo, estilo de vida tiene un 20% de la producción, pero en los resultados es solo un 8%. Esto nos va a permitir entender también el rendimiento, ¿no? ¿Cuántas páginas vistas tuvimos por artículo producido? Estilo de vida solo logra 800 páginas vistas por artículo, entretenimiento 1600, pero fútbol logra 6000. Todo esto comparado con ¿qué? Comparado con un total, con un promedio que da 2000, con lo cual hay muchas que están por encima y hay algunas que están performando mal comparadas con el promedio. El ranking que vamos a obtener de cada una de estas cosas va a ser distinto y es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear contenidos. En la práctica solo se ven las páginas vistas y es donde ahí termina mucho del análisis de analíticas y eso en parte tiene que ver con el uso de ciertas herramientas. Si uno se introduce en Google Analytics va a tener una dimensión, que en este caso es la categoría, y después va a tener en el dashboard que viene por definición solo métricas de alcance o, en el mejor de los casos, de comportamiento. Un caso distinto es el que podemos encontrar en Parse.ly, que es una herramienta más pensada para la producción de contenidos, en los cuales cada sección va a tener una producción, va a tener un rendimiento por artículo producido, va a tener un alcance, un resultado entendido como páginas vistas. En definitiva, si pudiéramos pasar de las más vistas a las más leídas, también tendríamos una realidad completamente distinta. Una realidad que ya no tiene que ver con la producción, sino con los resultados que estamos obteniendo. Las notas más vistas del sitio es lo más conocido, pero en realidad no quiere decir que sea lo más leído. Lo más leído quizás pueda ser entendido como aquellos que llegaron al final de un artículo. Es una posibilidad de entenderlo. En este caso vamos a ver una nota. La primera nota que se leía en este sitio, la más vista y que recibió más visitas, fue esta de Mayweather y McGregor, que tuvo 165.000 visitas.
Los que empezaron a leer y no abandonaron apenas se cargó la página fueron 150.000, pero los que llegaron al final del artículo fueron 11.000. Es decir, que solo un 6% de los que llegaron al artículo lo terminaron de leer. Un caso completamente opuesto es este, ¿no? Por ejemplo, las 3 mejores cremas con colágeno. Tuvo 48.000 visitas, de las cuales 44.000 lo empezaron a leer y 40.000 terminaron de leerlo. Un 82% llegaron al final del artículo y lo pudieron terminar. Esta es una forma de agregarle más riqueza a el análisis de los contenidos en analítica. Los rankings que se podrían armar serían completamente distintos. En la parte de abajo van a ver el ranking tradicional, que agrupa por visitas o por páginas vistas, y en el ranking 1 es un ranking que tiene en cuenta cuánto el usuario avanzó y leyó de un artículo. Con esto vamos a terminar el módulo 2. Nos estamos viendo la semana que viene, donde vamos a estar entendiendo las audiencias, especialmente a través del poder de la segmentación. Como siempre, si tienen alguna duda o comentario, pueden utilizar los foros y vamos a estar tratando de responderlas ahí. Nos vemos la semana que viene.